Muy buenas tardes, bienvenidos a Casa Árabe a participar en la quinta de las conferencias que tienen lugar en el marco de los del ciclo denominado Diálogo sobre Sociedades Abiertas, organizado entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Casa Árabe y codirigido por Domènec Ruiz de Besa, que colabora con el ministro en su gabinete, y por quien les habla. Buenas tardes. Hoy tenemos un día muy especial para una conferencia de un tema muy actual, como es la política migratoria, el fenómeno migratorio en general que nos ocupa a todos los ciudadanos del mundo. No es un fenómeno europeo, es un fenómeno que afecta a muchos países de la Unión, a todos los países de la Unión, y por consiguiente la Unión como tal ha reaccionado construyendo una política migratoria europea. De este interesante asunto nos van a hablar Sami Naïr, que no necesita presentación porque estoy convencido que a todos ustedes le conocen por su presencia en los medios de comunicación españoles, sus artículos muy frecuentes y siempre interesantes en el país. Recordarles que Sami Naïr es politólogo, es filósofo, sociólogo y catedrático, es especialista en movimientos migratorios y es en esa condición por la que le hemos invitado hoy. Gracias, Samir, por acompañarnos hoy una vez más, porque estuviste hace poco con el ministro Borrell en esta misma mesa. Muchas gracias de nuevo. Sami Naïr es director del Instituto de Estudios para la Cooperación Mediterránea y Atlántica. Ha sido eurodiputada por los socialistas franceses entre los años 1999 y 2004, si no me confundo. Bueno, tiene un montón de cargos, ha ejercido un montón de puestos, a los que no les voy a aburrir porque son muy largos. Y nos acompaña también Nicolás Berlanga. Nicolás Berlanga es consejero principal sobre migraciones en el Departamento de África del Servicio Europeo de Acción Exterior. Por consiguiente, pocas personas hay tan cualificadas para hablarnos de este tema, ¿no? Ha sido, entre otros muchos cargos, el embajador y jefe de delegación de la Unión Europea en Togo y próximamente también se irá a otro país africano en la misma condición. Sin más, nada más recordarles pues que el fenómeno migratorio, simplemente para que todos lo tengan en cuenta, nos afecta a nosotros, pero afecta sobre todo al mundo en desarrollo. Es una cosa que no siempre tenemos presente en España y afecta, en este caso, a los países árabes de manera muy especial, ¿no? La inmensa mayoría de la migración se queda en el mundo en desarrollo, no viene Europa. Y el mundo en desarrollo en general es tremendamente generoso a la hora de acoger a los migrantes, ¿no? Son muchos los millones de ciudadanos africanos o de otros países árabes que están, por ejemplo, la migración siria, por hablar de un caso concreto, está fundamentalmente en Jordania, Líbano y Turquía, países que han acogido muy generosamente a muchos miles, cientos de miles de ciudadanos sirios. Lo mismo ocurre con Marruecos, con Argelia, con Libia, con Egipto, que son países receptores también de tránsito hacia Europa, pero fundamentalmente países receptores de migrantes. Sin más, les dejo ya con Nicolás Berlanga, que va a empezar su exposición. Al final de las exposiciones de Nicolás Berlanga y de Sami Naïr habrá unos minutos, un rato también para que ustedes puedan intervenir y preguntar. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias, Sami. Gracias, Pedro. Bueno, ustedes saben que en los grandes conciertos siempre hay un grupo que utiliza una palabra castellana que yo espero que conozcas, que es lo del telonero, ¿no? O sea, yo soy el telonero de Sami Naïr. Nos ha faltado, Pedro, decir que tenemos, creo que nos has dado 20 minutos a cada uno para después, efectivamente, dejar más tiempo para el diálogo y para el debate, que yo creo que va a ser la gran sustancia, ¿no? Y así que, nada, pues espero caldear el ambiente para el grupo principal que viene justo después. Has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Y que yo me voy a permitir precisarlo. Bueno, ya han oído, yo trabajo en el Servicio Europeo de Acción Exterior, que es una institución nueva europea tras el Tratado de Lisboa en el año 2009, muy desconocida, quizá a alguno de ustedes, esto que Pedro diga que yo he sido embajador, jefe de la delegación de la Unión Europea en Togo, les sorprende y diga, bueno, pero es que la Unión Europea tiene embajadores. Pues sí, desde el Tratado de Lisboa del año 2009, esta institución nueva que se llama Servicio Europeo de Acción Exterior está compuesto por diplomáticos de los Estados miembros y por funcionarios de Relaciones Exteriores de la Unión Europea.
Y esta combinación lo que busca, quizá de una manera un poco forzada, casi natural, porque yo he hecho en falta quizá una definición de un perfil de cuál es el diplomático europeo, pero en fin, se va haciendo camino al andar, ¿no? Como decía Machado, pues está cubierto, como digo, un 50% de funcionarios y de diplomáticos de los Estados miembros. Y en el caso, por ejemplo, de los embajadores, el 50% de los embajadores de la Unión Europea son embajadores de los Estados miembros y el otro 50% normalmente vienen de las propias instituciones europeas. Bueno, pues yo trabajo en este Servicio Europeo para la Acción Exterior y desde mi vuelta a Bruselas en septiembre de 2017 trabajo en el Departamento África, encargándome de un asunto muy interesante en el tema de la migración, que es unos diálogos que cuando se produjo el gran shock de la migración, que no fue ni un shock ni de la migración, pero ahora hablaremos, en el año 2015, cuando todos estos refugiados, mayoritariamente del conflicto sirio, llegaron de manera desordenada, y eso es verdad, al suelo europeo, pues se vio la necesidad de que había que responder de alguna manera. Y había una serie de diálogos interregionales, pues Unión Europea con África del Oeste y el África Central, Unión Europea con el África del Este, del Cuerno de África, y entonces se hizo una gran cumbre de jefes de Estado, que algunos de ustedes se acordarán, que es la cumbre de La Valeta, en noviembre de 2015, que dio lugar a una declaración política y a un programa, a un plan de acción conjunto de La Valeta del año 2015. Entonces, yo, digamos que coordino, impulso este plan de acción de La Valeta. Y ahora les voy a hablar después sobre el plan de acción de La Valeta, porque me parece que refleja muy bien las intenciones europeas de sus relaciones con nuestros socios del sur. Digo bien intenciones porque ustedes saben que a veces de las intenciones a las realidades pues hay siempre que hacer un esfuerzo para llegar a cabo. Pero Pedro, tú has mencionado lo de la generosidad y cómo la migración efectivamente se produce sobre todo en los países del sur. No se fíen, no le den excesiva credibilidad a las estadísticas. Hay realmente muy poca información totalmente fiable sobre el fenómeno migratorio. Lo único que pueden decir es cuántas personas llegan a tal sitio en tal momento. Pero, por ejemplo, hablando de la migración, se calcula que alrededor de un 80%, entre un 75 y un 85% de la migración en África es interna en África. O sea que realmente hay un 20% que va fuera de África. Y de ese 20% no todo viene a Europa. En Europa, pues quizá el 60%, o sea, un 12 o un 13% de esa migración total viene hacia Europa. Hay una gran migración hacia Oriente Medio, hacia los países del Golfo, y también otra que va hacia Canadá, Estados Unidos, incluso Australia. Pero bueno, esto nos ayuda muy bien a situarnos, aunque digo, tómense con muchas precauciones el tema de las estadísticas. Otra segunda cosa que tú has dicho, Pedro, es, has diferenciado de una manera muy leve el norte de África y el África subsahariana. Y eso es muy importante cuando se habla de migración, porque realmente hay una diferencia entre esas dos semirregiones, y es que la migración del norte de África viene mayoritariamente a Europa. O sea, los marroquíes, argelinos, tunecinos, egipcios que deciden dar ese paso, normalmente vienen hacia Europa. Cosa que no pasa en la África subsahariana, que como he dicho antes, ahí está mucho más diluido y mucho más interno. Y en fin, ahí los grandes africanistas lo que defienden es que África sea más generosa, ¿no? O sea, yo recuerdo en los equilibrios estos diplomáticos de negociaciones y discusiones, siempre hay alguien que te dice, oye, tú tienes que acercarte a África del Sur, porque África del Sur es como Europa, pero para los africanos. Lo que me está diciendo, de una manera sutil, es que en África del Sur a veces también rechazan, expulsan, deportan a gente que está de manera irregular en África del Sur. O sea, en África del Sur lo que quería decir es que se comporta como a veces en algunas situaciones Europa. Recientemente, por ejemplo, digamos por salir un poco de esas clasificaciones, Angola, un país que sale de una gran etapa, de una gran dictadura, de un régimen muy autocrático, que está en unas reformas muy interesantes, pues bueno, ha expulsado de manera sin prevenir
y sin respetar el derecho internacional a 250.000 congoleses de la República Democrática del Congo. O sea, ¿por qué les digo esto? No para diluir las culpas, sino para que vean la complejidad. Y es verdad que la migración, como cualquier otro fenómeno natural que engloba muchos elementos, pues es complejo. Y ahí viene la segunda idea que yo quisiera transmitirles, que es el tema de las percepciones y las realidades, ¿no? O sea, desgraciadamente, la migración, si ustedes cogen las estadísticas de los últimos 25 años y hablamos de migración, o sea, una cosa es el refugiado, el que huye de un conflicto, el que tiene derecho, gracias al derecho internacional, a una protección, que es lo que pasó, por ejemplo, en el año 2015 con los refugiados sirios. Por eso digo que el shock migratorio no fue ni una crisis ni fue migratorio, fue de refugiados, aunque fue desordenado, y ahí creo que viene el problema. Pero si ustedes cogen las estadísticas de la migración, o sea, de las personas que legal o irregularmente intentan llegar hacia Europa o hacia otros países, realmente las cifras no han cambiado. Desde hace 25 años, más o menos, el mismo número de personas, legal o irregularmente, tienden a llegar a Europa. O sea, eso es una realidad. Y entonces, digo, porque hay que intentar situar y no caer en estas percepciones que, hay que reconocerlo, han triunfado. Han logrado envenenar, han logrado transmitir unas imágenes a la opinión pública que a veces es hipersesgada, es racionalmente inadmisible y, desde luego, fuera de toda lógica. Por eso, esa es quizás la primera llamada. Y aquí hay un tema muy interesante, y es que al final nos damos cuenta que una política de migración requiere también una buena política de comunicación. Y yo, en fin, espero que me respeten ciertas libertades que yo me tome, aunque sea funcionario europeo, me tome a la hora de observar o de analizar el pasado reciente. Yo creo que la Unión Europea todavía tiene que aprender mucho sobre esto de comunicar, porque nos basamos mucho, hay un respeto excesivo, pero yo estoy seguro que el señor Sami Naïr nos podrá decir mucho más, hay un respeto excesivo a no entrar en el terreno de la comunicación, en entrar en el terreno de los Estados miembros. O sea, digamos, hay una delegación de facto que la comunicación la tienen que hacer los Estados miembros. Y yo creo que en 2019 ya es hora de que sea la Unión Europea propia que establezca esa comunicación directa con los ciudadanos. Y yo creo que ahí el tema, en fin, el tema de la migración y el tema de la comunicación es muy importante. ¿Por qué le digo esto? Porque le he hablado al empezar mi intervención sobre la cumbre de La Valeta. O sea, ¿qué hace Europa cuando de pronto, efectivamente, hay un rumor popular fuerte, hay que reaccionar ante este fenómeno desordenado, que sobre todo en países del este, si tuviéramos más tiempo lo haríamos más, porque los antiguos países del este de Europa tienen una percepción distinta sobre estos movimientos desordenados. El debate es muy distinto del que ocurre en Hungría o en Polonia o en la República Checa, es muy distinto al que ocurre en Francia, en Italia o en España sobre el fenómeno migratorio. Pero, en fin, no creo que tengamos tiempo, o quizá en el debate pudiéramos hacerlo. Y yo estaría encantado también que en el debate habláramos un poco más de África, porque a mí realmente es el tema que me apasiona y en el que se puede decir mucho sobre África. Pero bueno, me voy a circunscribir a los 20 minutos y al tema. Entonces, en La Valeta se define unas líneas de intervención que yo creo que más bien que mal se han respetado y se intentan respetar. El problema es que para llevar a cabo esas líneas, muchas veces no es la Unión Europea, no son las instituciones europeas los que tienen las competencias. Muchas veces dependen de la voluntad de los Estados miembros, de los acuerdos entre los Estados miembros para llevarlas a cabo. Y ahí es donde vienen ciertas fricciones que han dado lugar a muchos mensajes, como creo pensar de una manera no siempre de la manera que hubiéramos quizá querido una gran mayoría, ¿no? Las líneas de La Valeta es desarrollar, y yo creo que la alta representante para la política exterior y de seguridad común, Federica Mogherini, intenta siempre defenderlas, es una visión completa. O sea, no hagamos de la migración una política independiente. No hablemos de la migración como hablamos de comercio o de energía o de, no sé, hablemos de la migración como algo que realmente tiene una implicación en muchos otros factores. Y entonces,
se definen esos 5 pilares que son, primero de todo, intentar identificar cuáles son las causas, por qué estas personas deciden aventurarse a perder su vida en los desiertos de Libia o en las fronteras entre Mauritania y Marruecos, o luego cruzando el estrecho o metiéndose en una patera en Libia. O sea, ¿cuáles son las causas profundas? Y, en fin, yo tengo mis teorías y en esas causas profundas hay un elemento clarísimo de gobernanza y de responsabilidad de los propios países de origen sobre sus propios ciudadanos, sin lugar a dudas, pero en fin, con muchos matices. Segundo pilar, interesante, la migración legal. Si yo vengo a decirles que el número total de personas que han atravesado, de personas que han llegado a Europa por vía legal o irregular en los últimos 25 años, el número total no ha cambiado, ¿qué es lo que ha pasado para que haya un aumento de la migración irregular? Y, lógicamente, lo que ha pasado es que se han limitado los cauces de la migración legal. No se han anulado. Sigue habiendo alrededor de 300, 350.000 personas africanas que adquieren un permiso de trabajo o una manera legal de emigrar a Europa cada año. Pero de esto igual, hablamos de la comunicación, esto no se habla, porque parece ser que es como una concesión. Si esto se habla, siempre va a haber alguien que te va a saltar con la garra diciendo, oiga, usted es débil, usted aquí lo que necesita es mano más dura. Pero eso sigue existiendo. Pero algo ha pasado para que la migración irregular, el sumatorio de la migración legal e irregular siga siendo el mismo. Hay un elemento posibilista en el que nosotros estamos trabajando actualmente con la migración legal, y podré dar más datos o más detalles después si hay tiempo, es por lo menos centrarnos en 3 sectores importantísimos: estudiantes, investigadores, empresarios. O sea, tenemos que la institución europea, la Comisión Europea, tiene que apoyar al menos para que los Estados miembros abran más cauces, al menos a estos 3 elementos, porque son elementos de futuro. O sea, no podemos crear unas alianzas entre África y Europa y dificultar que haya emprendedores que quieran venir a Europa a negociar o hacer negocios, ¿no? O sea que, en fin, ese es el segundo pilar, la migración legal, y le he dado algunas pinceladas. Siento de ir tan rápido, pero, en fin, quiero respetar lo de los 20 minutos. Tercer pilar es el de la protección. O sea, el derecho internacional humanitario, afortunadamente, en años quizá con una conciencia solidaria, ciudadana mundial más abierta, desarrolló una serie de normas que dan una protección a aquellas personas y unos derechos básicos a estas personas. Incluso a los migrantes irregulares se les respeta una serie de derechos. En fin, no sé si ustedes están familiarizados, ha habido unas discusiones el año pasado muy interesantes que, desde mi punto de vista, han dado lugar a un documento magnífico, que son el Pacto Mundial contra la Migración, que no inventa nada, pero, sin embargo, acuérdense que ha habido mucho debate y mucha, incluso, división, ha sido un fenómeno de división interno europeo. La protección, o sea, el que todavía consideremos a la condición humana con una serie de derechos inherentes que no se pueden erradicar por tu estatus legal. O sea, un emigrante irregular tiene una serie de derechos básicos, y eso para Europa es muy importante, porque el proyecto europeo es un proyecto normativo, es un proyecto que, aparte de todo lo que hace de cooperación, de diálogo, es también un proyecto de multilateralismo, de plantar, de definir una serie de normas que poco a poco van calando y se convierten en normas internacionales o normas universales. La lucha de la Unión Europea en favor de la erradicación de la pena de muerte, el compromiso de la Unión Europea con el cambio climático. ¿Qué les voy a decir? Sobre todo en estos tiempos tan tumultuosos que vivimos a un lado y a otro lado del Atlántico, ¿no? Ese es el tercer pilar, la protección. El cuarto pilar es muy importante comprenderlo cuando uno quiere empezar a investigar sobre el tema de la migración, que es el tema de las mafias, el tema de la lucha contra el tráfico de personas. Hay que intentar hay que intentar captar el fenómeno de la migración irregular en su verdadera magnitud, y es un fenómeno delictivo. O
O sea, hay muchas personas que se están enriqueciendo gracias a los movimientos, a la vida, al riesgo de la vida de otras personas en la migración irregular. Y eso hay que reconocerlo. Y ahí la comunidad internacional, Europa y África conjuntamente podría hacer más. Se están haciendo cosas, pero se podría hacer más. ¿Qué es lo que intentamos hacer nosotros? Por ejemplo, tender puentes entre Afripol y Europol, o entre Frontex, la agencia de frontera de la Unión Europea, y otros organismos de inteligencia o algo que existe en África. Pero yo desde dentro les puedo decir que todavía se puede hacer mucho más. Pero es un fenómeno que hay que afrontarlo con muchísima más determinación. Y además es que nos interesa, porque no es solo para cortar la migración irregular, es que si hablamos del Sahel, hablamos del Sahel, este tipo de comercio ilícito de personas está ligado al comercio de drogas, de armas y de otro tipo de sustancias ilícitas. O sea, realmente, y ahí hay un fenómeno importante, ustedes ya posiblemente conocerán la situación actual de Mali, por ejemplo, o el sacerdote salesiano español que fue asesinado hace apenas 3 semanas en Burkina Faso, justo al traspasar la frontera con Togo, por elementos de estos yihadistas. O sea, ese cuarto pilar es muy importante, es un pilar que a veces, quizá, yo respeto muchísimo y admiro el trabajo de las ONG. Yo he sido cooperante durante algunos años, respeto mucho el altavoz que las ONGs hacen en el tema migratorio. Son una especie de despertadores de conciencia y los necesitamos, pero también veo que las políticas públicas sobre la migración, por ejemplo, el tema este que hablamos de la lucha contra el tráfico de personas, pues requiere mucho más complejo y requiere una serie de elementos que van mucho más allá de lo que puede ser solo lo que se denuncia a través de las organizaciones no gubernamentales. Pero bueno, un cuarto pilar muy importante. Y el quinto y último pilar es el del retorno y la readmisión. O sea, ¿qué se hace con estas personas que están en situación irregular y que después de haber cumplido todos los trámites legales de nuestras normativas jurídicas, qué se hace con ellos? Y aquí yo personalmente creo que la Unión Europea ha intentado demostrarle a nuestros Estados miembros que la capacidad de negociación con países de origen de estos emigrantes irregulares era mucho más poderosa, mucho más fuerte si se hacía de manera coordinada, y se han obtenido pues algunos acuerdos, algunos acuerdos efectivamente, con algunos países que ha permitido que algunos de estos emigrantes irregulares pues vuelvan a sus países de origen. Si ustedes miran las estadísticas, este retorno no es muy alto. Oscila mucho en algunos países de los Estados miembros y en algunos países de origen. Pero en general, si intentáramos hacer una media, pues alrededor del 12% de aquellos que han agotado todos los procedimientos legales en un Estado miembro de la Unión Europea son devueltos de manera acordada a sus países de origen. Podríamos ahora, me quedan 2 o 3 minutos, podríamos luego quizá en el debate hablar mucho más. Yo creo que lo interesante al hablar de esto es primero resaltar que todavía, a pesar de las declaraciones, todavía las garantías jurídicas en nuestros Estados miembros son muy poderosas, y esa es una de las razones principales por las que solo un porcentaje tan pequeño de personas en situación irregular son devueltos a sus países de origen. Y segundo, y muy importante, es que el cuidado de los derechos humanos no empieza en el Mediterráneo. Si un señor de Costa de Marfil, por las razones que sea, decide aventurarse, a arriesgar su vida y irse y atravesar y pasar las penalidades que pasa, y un porcentaje nada desdeñable de ellos perder su propia vida en este camino, lo que hay también que recordarle a Costa de Marfil, a la autoridad de Costa de Marfil, por poner un ejemplo, y esto no lo he dicho yo, lo dicen las propias autoridades
de la Comisión Africana, los derechos humanos de esas personas empiezan en el propio África. O sea, lo que quiero decirles es que es muy importante la responsabilidad de los países de origen con sus propios nacionales. Y lo hemos visto muy claramente en la situación en Libia, que he tocado, que prácticamente no he tocado y creo que merece también una atención un poco más particular. Y esto, fíjense qué curioso, todos sabíamos lo que ocurría en Libia hasta que en noviembre de 2017 la CNN emitió un reportaje confirmando que había esclavitud con algunos de los emigrantes de situación irregular en Libia, y a partir de ahí hubo todo un movimiento que las autoridades africanas se implicaron y lograron, bueno, pues en coordinación con Naciones Unidas, con la Agencia de Naciones Unidas, con la Unión Europea, casi todo con financiación de la Unión Europea, ha habido 45.000 emigrantes irregulares africanos que voluntariamente han decidido volver desde Libia a sus países de origen y a través de la Organización Internacional de las Migraciones han vuelto. En fin, como ven, perdónenme la prisa, pero quiero respetar este tiempo, quiero que el telonero no ocupe más tiempo que realmente quien nos va a introducir posiblemente en un debate intelectual que nos va a marcar, pero he querido por lo menos decirles rápidamente estas ideas. Tendría mucho que decirles sobre angustias personales a la hora de defender algunos principios sobre la migración dentro de las propias instituciones europeas. No todo el mundo defiende lo mismo. No todos los Estados miembros tienen la misma percepción. De esto no les escondo nada, es público y notorio. Pero, en fin, he querido por lo menos darles estas pinceladas y decirles y asegurarles que al menos estas líneas de trabajo son las que nos llevan en nuestras discusiones, en nuestros diálogos con nuestros socios, sobre todo africanos. Y termino diciéndoles una cosa que he experimentado en propias carnes. Se ha logrado en 5 años, en 4 años se ha logrado un nivel de interlocución impresionante. Todos los que nos dedicamos al terreno de las relaciones internacionales sabemos lo importante que es crear un clima de confianza, porque sin ese clima de confianza es muy difícil llegar a acuerdos. Y yo tengo que decirles que creo que ese clima de confianza existe. Yo estaba la semana pasada en Eritrea, en el proceso de Khartoum, que reagrupa a los países de África del Este con la Unión Europea, y es impresionante ver cómo hace unos años temas tabú que no nos atrevíamos a tocar porque sabíamos que era el cerrar la capacidad de diálogo, de interlocución de las dos partes, ahora se hablan de una manera abierta. En fin, me quedo ahí. Espero, tengo muchas ganas de escucharte, Sami, Nair, y espero que luego podamos intercambiar y si alguno, pues, en fin, quieren que profundice en alguno de estos temas, pues me encantará hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás Berlanga, por tu interesante exposición. Nada más quisiera recordarles, se ha hecho alusión muy de pasada a Nicolás, de una manera con gran humildad. Nicolás, durante 8 años de su vida ha trabajado para ONGs, contra Médicos del Mundo, ¿no, Nicolás? Médicos Sin Fronteras, perdón, y Acción contra el Hambre, ¿no? Lo cual da un poco idea también del personaje, ¿no? De su implicación personal en el tema de la migración. Sin más, muchas gracias, Nicolás. Sami, Nair, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas noches, gracias, Pedro, por esa invitación, por estar por segunda vez contigo aquí, es un honor, sincero. Gracias a Nicolás Berlanga porque ha planteado las principales cuestiones, en realidad. He escuchado lo que has dicho y he entendido lo que no has dicho. Y creo que es muy interesante entrar en los agujeros para, digamos, problematizar esa cuestión de la inmigración que, como lo sabe perfectamente, lo has dicho, la palabra clave, a mi parecer,
intervención, además de las informaciones que tienes de primera mano, es la complejidad. La complejidad del fenómeno migratorio es un fenómeno probablemente uno de los más complejos que pueden existir en la teoría sociológica, en demografía, en la economía. Es un tema poco conocido en realidad y poco estudiado. Poco estudiado porque es un viejo tema, es muy curioso, porque es un tema que toca a lo que el antropólogo francés Marcel Mauss llamaba el hecho social total. Es un tema que tiene consecuencias en todos los aspectos. No es una variable independiente, es una variable dependiente del conjunto. Y precisamente por eso hay que discutir la política europea sobre la inmigración. Porque a mi parecer, una de las grandes debilidades conceptuales de la Unión Europea ha sido, desde 1986, desde el Acta Única, a concebir, estudiar la migración como si fuera una variable independiente del contexto internacional y del proceso mismo de la creación, de la construcción europea, es decir, del mercado único y de los intentos, digamos, de llegar a un proceso global de construcción europea. Ahora, ya has hablado del encuentro de La Valeta, por primera vez se habla de tener una visión global. Mejor decirlo ahora que no decirlo nunca. Pero la cuestión es saber qué contenido vamos a meter, vamos a poner en este concepto de visión global, de concepción global de la inmigración. Y ahí radica el problema fundamental. Creo que hay que volver a lo esencial. Tenemos dos modos posibles de hablar de la inmigración, como fenómeno complejo y fenómeno social total. El primer modelo consiste en decir, tenemos una política nacional y una política europea que no tiene el mismo peso. La política europea es mucho menos importante que la política nacional en términos de inmigración, y vamos a analizar este fenómeno desde los parámetros de estas dos instancias. Si a nivel nacional necesitamos cerrar las fronteras, entonces tenemos que plantear esta cuestión a la Unión Europea. Nosotros no queremos más inmigrantes, hay que cerrar. Y si vosotros no estáis de acuerdo, nosotros cerramos. Nosotros necesitamos inmigrantes, queremos abrir. Si vosotros no estáis de acuerdo, nosotros abrimos y vosotros podéis hacer lo que queréis. Es decir, que los parámetros de la gestión de la inmigración están en juego de manera permanente. No hay acuerdo sobre, y eso es la cuestión central, lo que podría ser una política migratoria común, como concepto complejo total. No hay acuerdo. La prueba de eso la hemos visto en 2015. Y la vemos cada día, por ejemplo, en Francia, en Calais, con la frontera italiana y con la frontera española. Vienen ahí, llegan a Calais, quieren ir a Inglaterra, Inglaterra no quiere, se quedan a Calais. ¿Qué hacen los franceses a Calais? Toma la gente y las lleva en la frontera italiana. Y ya dicen a los italianos, tenéis que solucionar el problema, nosotros no queremos eso. Es la prueba de que no hay política común. Porque los franceses dicen, ¿por qué les han dejado pasar? ¿Por qué los españoles han acogido a esa gente y le dejan pasar? No hay una política interna común sobre la inmigración. Eso es el primer problema y me parece que es un problema sobre el que tenemos que reflexionar y avanzar si queremos
no creo que sea posible solucionar la cuestión de la inmigración, voy a explicar por qué, pero si queremos por lo menos avanzar en el derecho de la inmigración, y avanzar en el proceso de construcción europeo que debe ser nuestro punto, digamos, de referente, nuestro punto asymptótico al que todos tenemos que tender. La segunda postura consiste en decir, bueno, no hacemos nada, abrimos las fronteras y que cada uno gestiona como quiere la inmigración. Sabemos que es imposible y que eso puede provocar, no desde el Estado, sino desde la sociedad, unas reacciones muy violentas en todas las ciudades. Es el problema global. Ahora, detrás de este problema hay un problema de fondo. Un problema de fondo sobre que no hemos pensado, un problema central, y tanto en la Unión Europea, en Bruselas, como en los países, las naciones, en el Consejo Europeo, nadie quiere plantear ese problema. Es el problema siguiente. ¿Cómo hacer frente a una demanda migratoria que no ha, estoy de acuerdo, aumentado de manera importante estos últimos años, estas últimas décadas, pero que sigue siendo importante en un contexto de cierre de las fronteras por causa de crisis del empleo en Europa? Es la cuestión central. El que tiene la respuesta correcta sobre esta cuestión en términos de derechos humanos o en términos de realismo político, yo compro la respuesta inmediatamente. Tenemos aquí 3 respuestas a esa pregunta. Primero, la respuesta de la ONU. La ONU, ¿qué dice? Abrir las fronteras. Si no abrir, por lo menos acoger, porque necesitamos de inmigración. El último informe que hemos adoptado en Marrakech no lo dice claramente, pero va en esa línea. Es decir, y lo que es verdad, necesitamos inmigración, etcétera, etcétera, para desarrollo económico, y hay que facilitar, abrir y ayudar. Bien. Desde la ONU se trata de una visión mundial, que implica no solamente a Europa, sino África, Asia, porque en la ONU todos estos países cuentan, y a la hora de decidir, todos esos países pesan. Por eso la posición de la ONU es una posición máxima, pero en realidad que representa un acuerdo mínimo entre todos los estados del mundo. Es una contradicción, una paradoja, pero es una paradoja creativa en este sentido. Nadie puede decir, ir en contra de esa postura a nivel de la ONU, nadie. Y el señor Gutiérrez, que conocemos todos, el señor Gutiérrez intenta ahora, digamos, jugar con esa visión. Y la ONU está haciendo un trabajo magnífico en África. En África está haciendo un trabajo magnífico en los campos. Pero bueno, está claro que esa visión no puede ser la visión de los estados. Tenemos la visión de la Unión Europea. Si se puede hablar de visión. Yo diría que es una visión, primero, defensiva. Es decir, que no es una visión que ve lejos y que analiza el fenómeno migratorio como un desafío no solamente económico, sino también humano y de vecindad. Es decir, humano, económico, geopolítico, cultural, identitario, todas estas determinaciones entran en juego. Esa visión
es defensiva. Consiste en no entramos en los detalles, vamos a ver cómo podemos gestionar pragmáticamente el asunto. Nos vienen los barcos en el Mediterráneo, viene gente en el desierto, viene gente por los países del este, etc. Ponemos en las fronteras mecanismos de control y negociamos, lo acabas de recordar, negociamos con los estados la readaptación, digamos, de los inmigrantes. Yo he participado en estas negociaciones con varios países africanos. Os puedo decir que es mucho más difícil de lo que parece, porque es una cosa que los responsables, los jefes, se dicen, sí, estamos de acuerdo, vamos, pero a la hora de entrar en la práctica hay que poner sobre la mesa el dinero. Y eso es muy difícil, porque el gobierno no deja el dinero sobre la mesa. Entonces, son cosas muy difíciles. Hay un discurso y hay la realidad. Yo me acuerdo siempre un ejemplo que he dado varias veces, porque lo he vivido personalmente. Por casualidad me encontré en los años 2000, en 1999, yo era delegado interministerial sobre las migraciones en aquella época, y me encontré con el ministro de Asuntos Sociales de Marruecos, un amigo mío que había conocido cuando era estudiante en París. Bueno, y me dijo, mira, Sami, para ti son inmigrantes clandestinos, para mí si vienen aquí son parados. Y parados más, no quiero parados en este país. Mi proyecto es reducir el número de parados. Entonces, los estados, la visión de los estados es necesariamente diferente, porque los estados tienen que gestionar fenómenos que la ONU no gestiona. Tienen que gestionar las temáticas identitarias, las temáticas políticas, las capacidades de integración social, la lucha entre los partidos. La democracia nos ayuda muchísimo en este sentido, porque evidentemente se ve que se puede utilizar la inmigración como un factor en la competición política, un factor, utilizando el racismo como un factor para ganar votos. Entonces, es algo muy complejo. Y Europa, entonces, en este caso, se limita a la gestión pragmática. Y a la gestión pragmática porque Europa es responsable solo de una cosa, Nicolás. Es responsable de las fronteras. La política migratoria europea tiene que ver con las fronteras. Por eso, las discusiones que hay actualmente son discusiones centradas en torno de la renegociación de Dublin. Hemos pasado de Dublin 1, Dublin 2, Dublin 3, ahora vemos que Dublin 3 no funciona desde 2015, entramos en una negociación para Dublin 4. Es una negociación que es muy difícil. Domenech lo sabe perfectamente, está aquí. Es una discusión imposible conceptualmente, porque hay muchos problemas que se plantean, los tres más importantes. Un problema de no hay acuerdo sobre el concepto de relocalización. No hay acuerdo. No hay acuerdo sobre la penalización, es decir, el hecho de hacer pagar a los estados que no quieren acoger inmigrantes los famosos 250.000 euros para un refugiado. Y no hay acuerdo sobre lo que se llaman los movimientos secundarios, es decir, estos inmigrantes que entran en un país, por ejemplo, entran en España les dejan entrar, pero no se quedan en España, van en otro país. En otro país dice, pero yo no he dejado entrar a estos países. Yo no veo por qué tienen que venir, sentarse aquí, si han entrado en España, que se queden en España. Y las discusiones de Dublin, Domenech lo sabe perfectamente, para pasar de Dublin 2 a 2003 hemos necesitado prácticamente 10 años de negociación. Ahora estamos, 3 años creo de negociación de Dublin 4. He visto la última propuesta de la Comisión Europea, una propuesta muy interesante, pero no hay acuerdo sobre estas propuestas. Por ejemplo, no hay acuerdo entre Francia y Alemania. Francia quiere crear los hotspots, quiere crear zonas, etcétera, donde poner ahí los inmigrantes, y los alemanes, como siempre, la solución radical, dicen, no,
ni hotspots en territorios europeos, nada, vamos a pactar con Túnez o con Turquía o con otro país, les damos dinero y guardan ahí a los inmigrantes. Es decir, acabar con el derecho de asilo, destruir el derecho de asilo. Ahí se ve claramente cuáles son las contradicciones y dónde vamos. Y tercero, evidentemente, las políticas nacionales. La visión nacional es una visión determinada por los intereses nacionales, y estos intereses dependen, como lo he dicho, de varios factores. Yo diría que, para no robar mucho tiempo, diría que las grandes tendencias actuales. Creo que desde finales de 2000, desde 2008-2010, hemos entrado en un proceso de renacionalización de las políticas migratorias. Es decir, en un proceso en el que Europa tendrá menos poder y los Estados-naciones más poderes. Este proceso de renacionalización es consustancial al proceso global de sustitución, de cambio que ahora no se verbaliza, no se conceptualiza, pero se puede percibir si se analiza, por ejemplo, los debates entre Francia, Italia y Alemania, que son los tres países que avanzan en este sector, que es consustancial al proceso de transformación de las políticas de integración europea en políticas de cooperación europea. Vamos cada vez más hacia una Europa de las cooperaciones y cada vez menos hacia una Europa de la integración. Es decir, vamos cada vez más en una regresión cuando necesitamos, para solucionar este problema, ir hacia una concepción maximal de la migración. La realidad es esta. Basta con ver cómo Francia ha gestionado muchas cuestiones. España se ha portado bien. Desde hace 15 años, en general, bueno, hay problemas en los centros, etcétera, como en todas partes, que no son malos, pero de manera estratégica, España se ha portado bien y sigue portándose bien sobre este tema. Pero no podemos decir lo mismo de Italia, de Francia, de Alemania. Yo no condeno a Italia, porque Italia se ha portado muy bien hasta la llegada de este gobierno. Nadie ayudó a Italia cuando la crisis de Mare Nostrum, de los italianos fueron solos en solucionar estos problemas. Y la Unión Europea, bajo otra vez, digamos, la impulsión de Alemania, quitó la financiación del proyecto Mare Nostrum que podía solucionar el problema. Pero no entro en los detalles. Entonces, renacionalización de la política migratoria. Y esta renacionalización tiene, digamos, una concepción caricatural de la renacionalización. Es lo que hizo la señora Merkel con los refugiados. Decide sola que va a acoger a 1 millón de refugiados, supuestamente. Pero ¿dónde está Europa en eso? Si queremos tener una política común, si Alemania lo hace, los otros países tienen que seguir este movimiento, o van a decir, no, nosotros somos mucho más egoístas. No vamos a hacer. Y hubo una dirección. Ella entendió perfectamente el problema, 2 meses después volvió atrás. Pero era el mismo proceso de renacionalización. Yo digo que eso es muy peligroso, no tenemos que aceptar la renacionalización. El segundo problema es este bloqueo de Dublin III, que no funciona. Es decir, que la política de asilo no funciona en Europa ahora. Cada vez más, cada país intenta, digamos, tener sus propios parámetros de política de asilo, lo que significa una vulneración estructural de los valores europeos. Y para algunos países una vulneración de su propia constitución.
Por ejemplo, si se adopta este país, esta política una política común europea basada en los países terceros, Francia tendrá que cambiar su constitución, porque eso está prohibido por la Constitución francesa. Está prohibido. Tenemos que respetar el derecho de asilo cuando una persona viene y no decir tienes que ir a Túnez. Bien. Avanzar en Dublín, y yo creo que Dublín no avanza precisamente porque Dublín también es una consecuencia de la regresión europea y de la crisis de la construcción europea. Tenemos una tercera tendencia, es la falta de reflexión sobre el desafío migratorio vinculado al desafío demográfico. Nunca hemos querido integrar las dos variables, pero ahora las dos variables se plantean de manera inmediata. Os doy un ejemplo. África tiene una población de 1.200 millones de habitantes, con una cuenca económica capaz de integrar probablemente el 30% de esa población, 40%, como máximo, en los 54 países africanos. Lo que significa que el resto habrá que encontrar una solución. Cuando decías que los flujos migratorios son más importantes en África, pero eso, lo siento, no es nuevo. Desde los años 70 es así. Desde que hemos puesto en marcha a finales de los años 70 una política de control de las fronteras, los flujos interiores en África son mucho más importantes que los flujos exteriores. Te puedo dar una cifra. Recibimos, según, digamos, unos institutos que trabajan de manera seria sobre el tema, como el 4% como máximo de estos flujos migratorios de África. Todo el resto va o en Asia, o en América Latina, o en Estados Unidos cada vez más. Ahora hay más inmigrantes africanos en Estados Unidos que subsaharianos que llegaron por la esclavitud durante 3 siglos. Lo recuerdo en mi libro sobre los refugiados. Es decir, que hay una demanda migratoria potencial, que es muy importante, que no podemos, digamos, por buenismo decir tenemos que esperar. No, no se puede esperar. Hay que saber que en 2050 tendremos un continente subsahariano con 2.400 millones de habitantes. Eso es imparable. 2030 llegaremos a 1.800.000.000 y gente, jóvenes, formada en general, dinámicos, gente que quiere vivir bien, gente que quiere respetar su dignidad y que no encuentran solución en su continente. Con lo cual, la cuestión migratoria no es solamente una cuestión de gestión de las fronteras, es una cuestión económica fundamental para la Unión Europea y fundamental para la Unión, para África. Necesitamos solucionar el problema económico europeo y africano si queremos solucionar la cuestión de la inmigración de manera pacífica. Si no, tendremos muchos problemas. Eso es lo que pienso. Yo, quizás soy pesimista, pero yo no lo veo porque trabajo sobre estos temas desde el comienzo de los años 80 y nunca he visto una mejora sobre este tema. Las cosas van de mal en peor. Desde hace 40 años. El discurso que estoy haciendo ahora lo podía hacer en 1986. Lo hice. Trabajaba en aquella época con Mitterrand, lo hice. Bien. El problema económico es fundamental. Saber cómo. Y significa para nosotros europeos aquí en Europa, ¿cómo hacer cuando no podemos integrar nuestra propia población? Porque no somos capaces de poner en marcha políticas de crecimiento económico que puedan solucionar los problemas de la juventud europea. ¿Por qué?
porque tenemos una visión de Europa basada en el mercado como vector central de gestión de la economía, cuando el mercado, lo ha demostrado en 2008, no gestiona nada. Gestiona los inputs inmediatos, pero no gestiona los problemas humanos. Si el mercado gestionara ya los problemas psicológicos, sería un defensor total del mercado. Pero no gestiona, es la política que gestiona los problemas de las poblaciones, de las sociedades. No es el mercado, no es el comerciante del lado. Falta entonces de respuesta al desafío económico vinculado a la correlación demografía-económica. Ausencia, punto 4, ausencia de reflexión sobre la correlación entre inmigración y asilo. En una palabra, señor director, una sola palabra. Es muy difícil hoy en día, y los servicios que trabajan lo saben perfectamente, distinguir entre un inmigrante económico y un inmigrante peticionario de asilo, salvo en situación excepcional. Pero es muy difícil, es casi imposible. Porque dice, yo me muero de hambre, tenéis la obligación de ayudarme. Y eso, pero en tu país puedes luchar, pero no puedo, no me dejan. Y no puedo. Incluso si podía, puedo hablar, pero hablar no me permite comer. Entonces vengo aquí y tengo que reflexionar sobre la relación inmigración-asilo. Y reflexionar sobre esta cuestión significa también reflexionar sobre, es el punto 5, sobre otro problema que ahora es un problema ciego, es un problema, digamos, donde la ceguera de la política global, y no solamente europea, es vigente, es el problema de las migraciones medioambientales. Ahora es la primera causa de inmigración a escala planetaria. La ONU prevé, si las cifras de la ONU son buenas, unos 220 millones de inmigrantes medioambientales, como se dicen, en 2030. Entre hoy y 2030. Ahora son 22 millones. Y cada año vienen. Esas migraciones vienen de las regiones, digamos, por causa de desertificación, por causa de falta de agua, por causa de políticas de las multinacionales, digamos, en las regiones donde hay monocultura, etcétera, por causa de desplazamientos de los campesinos. Todas estas razones están empujando a millones de gente y sobre todo la mayoría son mujeres. El 80% de los 22 millones actuales de inmigrantes medioambientales son mujeres. Y hay estrategias que consisten en poner adelante las mujeres, porque el derecho internacional, el derecho europeo, protege, supuestamente es una paradoja. El 8 de marzo ha demostrado que no, pero es una paradoja oficialmente más a las mujeres. Cuando una mujer, digamos, llega y tiene, digamos, un hijo en el país, no se puede expulsarla, etcétera, etcétera. Estamos en esa miseria, estamos en esta situación. Y estas migraciones climáticas van a ser el gran problema de los próximos años. He hablado demasiado, lo siento muchísimo, pero quería solo hacer hincapié sobre lo que me parece a mí importante. Creo que ha llegado el tiempo de plantear los verdaderos problemas y avanzar en la solución de estos problemas. Sé que en la Unión Europea, en la institución, sé que en el Parlamento Europeo, en todas las instituciones, hay muy buenas voluntades, pero me pregunto a veces si estas buenas voluntades bastan para solucionar un problema tan complejo como este. Gracias. Muchas gracias, Sami Nair, por esta interesante exposición. Preocupante que después de tantos años de trabajar en temas migratorios llegues a estas conclusiones tan pesimistas y mucho me temo que no te falta razón en tu exposición.
Bueno, se han dicho muchas cosas, muchas ideas. Tienen ustedes ahora la palabra. Pedro, ¿podría tomar 2 sí, minutos por supuesto, un poco para algunas cosas, quizá edulcorar? Me va a decir que voy a edulcorar algunos de los aspectos, pero quizá como idea, antes de abrir el debate, pero prometo que voy a ser muy rápido de todo lo que has dicho, ¿no? No voy a entrar en todo porque efectivamente, pero hay algunas cosas que son muy interesantes y que me parece interesante precisarlas, ¿no? Aquí el problema fundamental, estoy totalmente de acuerdo contigo en ligar migración, demografía, economía y yo diría más y cultura. O sea, cómo nos aspiramos cada vez más. Y cuando hablamos de economía, no solo de nuestra crisis, sino de nuestras empresas. Claro. Viviendo en África en los últimos 15 años, por ejemplo, hablando de las empresas españolas, de pequeñas y medianas empresas españolas, es impresionante que como de no haber ninguna a como champiñones han crecido ante la necesidad de salir. Pero bueno, o sea, totalmente de acuerdo con eso. Lo que quiero decirte, hay 2 ideas que no has tocado y que parece que son importantísimas para para las personas que nos acompañan. Una, la urbanización. O sea, el gran problema actualmente de movimiento dentro de África es la urbanización. Y ese fenómeno de urbanización en África se está produciendo con una renta per cápita 3 veces menor que cuando se ha producido la misma urbanización, por ejemplo, en América Latina en otros sitios. Lo cual está creando unas mega urbes donde el acceso a los servicios sociales o cualquier servicio de base es muy deficitario. Y esos son también elementos que luego pueden intervenir en los fenómenos migratorios. Segundo, no estoy totalmente de acuerdo contigo sobre el perfil de las personas que deciden irregularmente venir a Europa. Los perfiles que ha hecho la Organización Internacional de Migración nos muestra a personas entre 20 y 30 años, 2/3 hombre, 1/3 mujer, casi todos de zonas urbanas, muchos de ellos con un empleo en sus lugares de origen. O sea, lo que denota estos perfiles es que son gente que busca unas expectativas de vida que sus propios países no se las dan. Y por eso el tema de la gobernanza, que yo he tocado un poco ligeramente cuando has hablado, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en que la política europea es muy a la defensiva. Va un poco ligado a lo que yo he dicho sobre el tema de la comunicación. Lo que sí quiero decirte, aunque estemos llenos de buena voluntad, es que también llevas razón, que luego eso no se fragua o no se... es que hay una narrativa en las relaciones entre Europa y África que sí tienen en cuenta lo que tú dices, que sí tienen en cuenta la economía, las soluciones africanas para los problemas africanos, el tema de la juventud. Sí hay esa narrativa. Lo que pasa es que esa narrativa hoy por hoy está puesto como un gran objetivo al que tenemos que progresar y queda mucho camino. Y por último, el tema de los hotspots. Esa idea está totalmente descartada. Ha muerto de muerte natural. El Consejo Europeo en junio del año pasado lo saca, lo plasma. Lógicamente, eso es un mandato para que los servicios empiecen a explorar, pero ha muerto de forma natural. Y la verdad es que lo que tendríamos que hacer es casi ni mencionarlo para evitar que vuelva a resucitar. El otro día, en un debate con un africano, volví a mencionarlo y le dije, mira, le estás dando vida a un cuerpo muerto. Déjalo morir, hombre, vamos a enterrarlo. Porque efectivamente, de un punto de vista jurídico, de un punto de vista humanitario, de un punto de vista incluso práctico, ni es viable, ni de luego nos destruiría los propios valores europeos. O sea que, perdóname, pero bueno, era esas 3. Segundo, porque es muy interesante lo que acaba de decir Nicolás, sobre todos estos puntos. Urbanización, es verdad, evidentemente no puede hablar de todo. Es el gran problema de África. Hay ciudades, digamos, de todo modo es un problema mundial, porque vamos cada vez más hacia ciudades mundiales, como en la Edad Media, en Europa, que ciudades nacionales, y en África está claro que hay grandes, sobre todo en Nigeria, en Níger, bueno, en todos estos países hay ciudades mundiales. Lo que hay que entender es que el perfil de los inmigrantes, si se toma únicamente los subsaharianos, los países del este es otra cosa. Es de entre 20 y 25 años en general. Y es precisamente, se trata de gente
se ve muy bien en Dakar, hay muchos análisis sobre este tema, cuya familia viene de los campos, que viven en los barrios periféricos, sin capacidad de integración en la ciudad. Incluso cuando tienen una formación, van a la universidad, etc. Tienen una formación, pero no tienen porvenir en su país. Con lo cual, eso significa una cosa muy sencilla, es que la demanda migratoria también está vinculada al proceso de deruralización de África, al proceso, digamos, de pasaje de una situación, de una economía basada en la agricultura, en una economía basada, digamos, en los sectores de servicios, porque no hay verdaderamente sectores industriales importantes. Hay, creo, ahora 5 acuerdos industriales importantes entre los países africanos y hasta la fecha, fundamentalmente, son acuerdos que no podemos decir que van a crear empleos para la demanda que está, digamos, creciendo en el país. Y tercer problema, creo que es muy importante para África subsahariana, sobre todo. Creo que tú lo has dicho, no sé si es Pedro. La gran diferencia entre esa inmigración y la inmigración de los países del este es que los africanos se sienten como una identidad común con los europeos. Me explico. Se sienten, no solamente porque pertenecen a una cultura universal, sino que tienen, sobre todo, los países que han sido colonizados por Francia o por Gran Bretaña, incluso por Italia, la coapartenencia es algo muy fuerte. Y esa copertenencia está incrementada por la existencia en estos países, en Francia, en Italia, no en España, en Francia, en Italia y en Inglaterra, en Holanda para los asiáticos, los indonesianos, está incrementada por la existencia de diásporas africanas, magrebíes, muy importantes que actúan como un factor de atracción. Porque cuando el inmigrante llega, por ejemplo, consigue aquí en España la posibilidad de entrar, un senegalés, habla francés, no habla castellano, habla francés, y su única preocupación es llegar a París o a Marsella porque ahí sabe que hay una comunidad de senegaleses que hablan francés como él, que todo el mundo, y puede, digamos, aprovechar. O sea, el fenómeno de atracción y de copertenencia es muy importante. Eso es un elemento que hay que explicar a la opinión pública para luchar contra los prejuicios. No son radicalmente diferentes. Son parecidos a nosotros, cada vez más. Mientras que la visión que utilizan los movimientos nacionalpopulistas de extrema derecha consiste en, digamos, poner un muro entre la gente. África es un continente con muchas posibilidades, pero yo no veo, francamente, cuando analizo la situación, digamos, de las políticas que están puestas en marcha, no veo posible solucionar este problema en los próximos 25 años. Tendremos que seguir con políticas desgraciadamente, de cierre, pero política de cierre no significa política represiva, significa que tenemos que defender los derechos humanos, es decir, tratar a la gente en función de los derechos. Pero no se podrá solucionar únicamente a partir de negociaciones con los estados. Se necesita otra cosa, se necesita una política económica y eso no veo que sea posible actualmente. Pero lo que está claro es que muchas veces nosotros tendemos a ser excesivamente eurocentristas, ¿no? La solución de África está en los propios africanos. No estoy de acuerdo. Está a 50% entre las manos de los propios países. Te voy a contar una historia.
que te va. O sea, hablé con un responsable de Mali. No digo él porque es responsable ahora, tiene una responsabilidad en el gobierno. Y le dije, mira, pero tenéis que controlar su inmigración. Que la gente sale, tenéis que controlar. Me dijo la cosa siguiente, a mí me quedé evidentemente así. Me dijo, mira, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué me estás diciendo? Me estás diciendo que nosotros tenemos que cerrar nuestras fronteras cuando vosotros estáis abriendo sus fronteras entre vosotros, estáis pidiendo la libertad de circulación, la libertad de expresión, y nosotros tenemos que ir en contra de eso para favorecer los deseos europeos. ¿Queréis transformar nuestros países en cárcel para esa gente? ¿De dónde me viene el derecho a mí de decir, tú, ciudadano senegalés, no tienes el derecho de salir, quédate aquí? La respuesta está clara, ¿eh? 50-50.